Bueno, como les estaba contando, en el año 2016, ¿no? Imagínense, yo empecé a hacer los color maps como en el 2012, más o menos. En el año 2016 yo empiezo a trabajar en una empresa de materiales químicos y de pinturas muy grande a nivel regional, que se llama Grupo Sur. Y bueno, mi trabajo era encargarme de la línea de materiales artísticos en Panamá. Me mandan a un entrenamiento en la fábrica principal en Costa Rica, me reúno con los científicos y tal. Y ya regreso a Panamá y mi jefe es químico. Mi jefe era químico, ya no trabajo en Sur. Pero digamos que dentro de todo este universo desde el punto de vista técnico, de cómo las pinturas han ido evolucionando, uno no lo piensa mucho porque uno piensa que la tecnología es más bien como las apps o las computadoras y tal, pero realmente todos los tipos de pintura que existen han sido avances tecnológicos súper importantes y desarrollos científicos súper importantes por miles de razones. Y por un lado está la parte química de los pigmentos que se han ido desarrollando, que si tú te lees la historia de los pigmentos, tú puedes conectarlo con la historia de la humanidad, básicamente. Y luego está algo que tiene que ver con cómo nuestro ojo percibe esos diferentes pigmentos. Para que ustedes tengan una idea, el ojo humano solamente puede ver como un 5% del espectro visible. Por eso, por ejemplo, cuando tú lees un poquito, te das cuenta que los gatos perciben longitudes de onda que los seres humanos no percibimos, o hay peces que perciben colores que nosotros no percibimos. O sea, hay un montón de colores en el mundo que nosotros simplemente no percibimos porque nuestra capacidad ocular no da. Pero estas son cosas que hay tratados de investigaciones y tal. Entonces, cuando yo entro en Sur y empiezo como, claro, yo había estudiado en Bellas Artes, historia del color, historia de los pigmentos, teoría del color, pero para mí estar casi 4 años allí, o sea, fue como boom, o sea, algo como muy que era totalmente congruente con mi investigación artística. Y entonces yo empiezo a experimentar, porque básicamente ellos habían creado la línea Artisur, que era la línea de materiales artísticos, para experimentar cosas. O sea, para ponerles un ejemplo, había pigmentos perlados y tornasoles que se utilizan en pintura automotriz, que ellos habían desarrollado en base a agua para que los artistas lo pudiesen utilizar con broche de pincel sin tener que utilizar una pistola y un compresor, y que no fueran tóxicos. O sea, era como su laboratorio de experimentación, muchas cosas que tenían que ver con la línea artística. Por ejemplo, el tema de los pigmentos fluorescentes. O sea, y también tomen en cuenta algo. A medida que ha ido evolucionando la humanidad y hemos ido teniendo estos avances científicos y tecnológicos que se pueden ver reflejados en la historia del color y de los pigmentos, hay ciertos colores que reflejan más el momento histórico que nosotros vivimos hasta ahora. Por ejemplo, ustedes pueden ver que está muy en boga que los artistas de hoy en día utilicen colores fluorescentes. Es que los colores fluorescentes son relativamente nuevos y son un reflejo de la época que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve como experimentando muchísimo y había momentos dentro de mis jornadas de trabajo en los que yo me iba al lugar donde se preparan las pinturas, porque claro, están las pinturas arquitectónicas, están las pinturas epóxicas, están las pinturas automotrices, que dentro de las pinturas automotrices hay familias y tal. Entonces yo me iba con el preparador, con Javier Ayarza, y en los momentos que tenía oportunidad me sentaba con él a que él me enseñara cómo se preparaban todos estos diferentes tipos de pintura. Y yo creo que a partir de que yo empiezo a trabajar en Sur, sí se nota una investigación dentro de mi pintura, en la que van a ver el tema de la técnica mixta, pero llevada
a un nivel como muy bestial, o sea, mezcla de acrílico, óleo, acuarela, pinturas epóxicas, esmaltes automotrices, pigmentos automotrices, pigmentos fluorescentes, o sea, que eso es algo que de repente no se ve tanto en las fotos, pero cuando tú ves una obra mía en persona, como que todas esas calidades y esas texturas que se generan y las diferencias también de cómo brilla una pintura, o sea, por ejemplo, una pintura vinílica, que es algo que yo uso mucho en mi trabajo, tiene un efecto absolutamente mate, el óleo te da como otro efecto totalmente diferente y bueno, eso también es parte de lo que yo llamo como el lenguaje formal, ¿no? O sea, pero básicamente lo que yo quería contarles con esta conversación es cómo ha habido todo un proceso de muchos años, de mucha investigación, en el que cosas que han ido pasando en mi experiencia de vida han ido influyendo mi obra. Y realmente yo pinto desde hace tanto tiempo que para mí no hay como una línea que separe mi vida de mi arte. O sea, simplemente mi arte siempre va a ser un reflejo de las cosas que yo estoy viviendo, de los lugares a los que estoy yendo, de las personas que me rodean. Y ya les digo, en el caso de esa experiencia de haber trabajado casi 4 años en Grupo Sur, ya tú terminas viendo la vida, o sea, así como, yo qué sé, como todo es un código, ¿no? Las letras, los números son códigos, allí aprendí que el mundo también se codifica en colores, o sea, literalmente ahí llegaban los clientes y pedían, yo quiero un amarillo Caterpillar, quiero un rojo Coca-Cola, necesito un verde Unión Fenosa, y de verdad que tu cerebro ya empieza como a sintetizar la información en base a esos códigos de color, ¿no? Entonces, eso es algo que se refleja mucho en mi obra. Lógicamente, los códigos de color quizás no son muy subconscientes, o sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos un azul, yo que sé, en Panamá, un azul Meduca es muy diferente al azul de la caja de ahorros, por poner un ejemplo. No, o sea, los códigos del color son parte de la cultura de cada lugar. Entonces, pero es algo muy consciente, es algo en lo que uno no piensa. O sea, uno no piensa que el Pantone de Ferrari es el Pantone de Ferrari. Y ese rojo Ferrari no es igual al rojo de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas como muy, muy interesantes, y todo eso va creando como que este lenguaje y este idioma con el que al final pues lo que yo intento es contar historias, contar cosas a través de mis imágenes, de mis cuadros, y lógicamente como artista lo único que uno quiere es que dentro de todo este mundo caótico y lleno de ruido, hacer una pieza con la que alguien en un momento se detenga, la mire y le genere algo, una reflexión, una incomodidad, porque el arte no siempre tiene que ser bello, una inquietud o algo, un sentimiento en general. Así que bueno, eso es. Gracias y espero que les haya gustado estas conversaciones.